Y bien, estamos entonces con Luis Castañeda Locio, candidato a la presidencia de la República, que está peleando ahí los 5 primeros lugares porque están todos sumamente apretados. ¿Cómo está, Lucho? ¿Cómo le va? Bien, Jaime, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Bueno, comencemos con temas de orden personal. Usted nació en Chiclayo, es el menor de 9 hermanos, según he leído. Sí. Y además quedó huérfano al nacer. Sí. Tuvimos un contexto complicado para, digamos, vivir los primeros años. ¿Cómo eso lo marcó? Me marcó mucho, muchísimo, de mi infancia, ¿no? Yo nací un 21 de junio, mi madre murió un 23 de junio, ¿no? O sea, no llegué a conocer a su madre. A conocer a mi madre, ¿no? Me marca y te empiezas a dar cuenta de repente cuando vas a la casa de tus amigos y entonces tus amigos usan el término mamá. No. Y entonces tú te preguntas, ¿y dónde está la que a mí me corresponde, ¿no? Y esa es una ausencia que irónicamente marca su presencia permanente en mí, ¿no? O sea, pero toda mi vida yo de chico me arrodillaba al costado de mi cama a rezar a ella, ¿no? Y no tuvo una madre sustituta, como dicen los psicoanalistas, una tía, una abuela. Sí, tuve una tía, hermana mayor de mi madre. Ella era soltera o solterona, porque la clasificación es por edad. Y ella me crió mucho, ¿no? Y bueno, por cierto, mi padre siempre estuvo atendiéndome también, ¿no? Y la verdad que lo hizo muy bien, la quise muchísimo, ¿no? Y ahí se envolvió en mi vida. Y de otra parte, como los hermanos éramos numerosos, son 3 Doy Locio y 6 Castañeda Locio. Entonces, 6 hombres y 3 mujeres, ¿no? Entonces, como había diferencia de edades, algunos se fue a estudiar a la Marina, otros estaban estudiando acá en Lima, después uno se fue a seguir estudiando en Estados Unidos, otro estudiaba en Brasil. O sea, llega un momento en que vivo prácticamente solo con mi padre. Bueno, su padre fue alcalde de Chiclayo en 2 ocasiones, en la época de Odría, y según he visto, pues Manuel Prado le intentó, digamos, expelerlo del cargo, y hubo una movilización, y en fin, se impidió que fuera sacado del cargo. Su padre debe haber sido odriguista. No recuerdo bien la afiliación política de mi padre en ese sentido, pero ahí hay dos sucesos importantes. Uno que fue considerado, y más allá de la licencia afectiva, que puedo concedérmela además por ser hijo, ¿verdad? O sea, que el cariño hacia tu padre siempre para ti es lo máximo, ¿verdad? Pero realmente fue un alcalde extraordinario. Y te lo digo ahora ya desde una perspectiva que yo he sido alcalde también, ¿correcto? Fue en 2 periodos alcalde. En un periodo fue cesado. En ese entonces los alcaldes no eran por elección popular y fue repuesto por una presión popular, y lo fueron a mi padre a sacar de mi casa, y es la primera vez, si no me equivoco, que se usan bombas lacrimógenas en el Perú para disolver una manifestación gigantesca. Mi padre fue muy, muy querido por todo Chiclayo. Y hizo un gran y extraordinario trabajo. He tenido una gran relación con Pedro Beltrán, una amistad bastante fuerte. Y Chiclayo terminaba en la Pedro Ruiz, que de ahí comenzaba lo que se llamaba el barrio de las Latas. Ahora es el distrito más grande de Chiclayo, y lo comienza mi padre. Comienza a desarrollar todo eso, comienza a desarrollar el mercado modelo, y comienza a desarrollar, fíjate, en ese entonces, el mercado mayorista de Chiclayo, que lamentablemente después deviene en una parada porque entra otra administración y entonces empieza a destruir esas cosas. Su padre de repente apoyó a Pedro Beltrán cuando quiso lanzarse a la presidencia de la República, el año, ya no recuerdo si fue 50. No sé, no me acuerdo en este momento, pero sí mantenían una relación porque él en ese entonces, Beltrán, había creado el Fondo Vivienda, ¿no es cierto? Beltrán realmente fue un gran visionario de la economía del país, es el que crea el término maquinita, sí, pues, ¿no es cierto? Y que sigue hasta la fecha, y la visión que tenía de la economía y el pragmatismo era realmente extraordinario. No sé si mi padre
lo apoya o se aleja completa y totalmente. Bueno, pero debe haber sido política. seguramente odriguista su padre. De repente lo hacía. De repente. Sí. Pero es que no tenía mucha vida política Claro. en general. Él era un más alcalde. un alcalde, un ejecutivo, era fundamentalmente, ¿no? Bueno, usted estudió Derecho en la Universidad Católica, se graduó como abogado. Sí. Y es abogado, pero usted no ha ejercido el derecho. Sí, lo ejercí, por ejemplo, yo practiqué en Mauricio Hochschild, con Enrique Lastres, Alfonso León, después estuve en el estudio Alzamora Valdés, ¿no? Luego, después, por esas cosas de la vida, asesoré a unas compañías mineras, Canadian Minerals en ese entonces, pero por esas cosas de la vida, después fui gerente de un banco, entonces ya te empiezas a meter en otras cuestiones de gerencia, de administración. Luego ya entro también a toda la parte un poco de la política, si se quiere, ¿no? Eduardo Rego, que es chiclayano, Claro, por demás, me llama para que trabaje en el plan de gobierno municipal y trabajo comercio ambulatorio y limpieza pública, y después soy regidor con él. Luego lo soy con Fue Alfonso. el año 80 ya, el año 81, 80, sí, bueno. En el año 80 usted todavía no pertenecía a Acción Popular. ya estaba perteneciendo. ¿Sí? Sí. Más que todo era por la afinidad con Eduardo, mi hermano Benjamín Doilosio. Ah, claro. Fue de Acción Popular también. De acuerdo. Él fue teniente alcalde de Lima, pues, o sea, Sí, pues. mira esa cosa, Jaime. Hay una cuestión ahí un poco de familia, ¿no? O sea, mi padre alcalde, mi hermano teniente alcalde, yo alcalde y mi hijo regidor. Sí, pues, además chiclayano gobernando Lima. Bueno, Sí. Bueno, hay varios chiclayanos en distintos puestos. En algún momento estaba Javier Velázquez Quenquén, Sí, pues, claro. de primer ministro. Estaba varios ministros chiclayanos, ¿no? ahora, bueno, en la Municipalidad de Lima usted, me acuerdo que se encargó de la reubicación de los ambulantes a Polvos Azules, ¿no? Claro, Usted fue el creador de Polvos Azules, Sí, el claro. antiguo Polvos Azules, el que estaba al lado del río. Sí, claro, esa es la primera reubicación que se realiza en Lima de ambulantes. Sí. En ese entonces, Blanco, ¿se acuerda del congresista Blanco, que existía el diputado? Ah, sí, Que, se amarraba con una soga el pantalón, ¿recuerda? Se oponía Sí, muchísimo. sí. Logramos hacer una reubicación que se va donde es la Alameda Chabuca Grande, o sea, Claro. esa plataforma que la hizo Eduardo Divos. Y allí empezamos a crear todo lo que es la cooperativa Polvos Azules. Les damos toda la asesoría para crearla. Esa es la que después se traslada al frente del parque de la exposición. Eso fue el 8 de junio de 1981. O sea que se formó ya como cooperativa desde ese Claro, momento. desde ese entonces, pues, porque la idea fue esa, es decir, organizar, o sea, no cambiarlo de lugar, sino organizarlo para que fueran pequeños empresarios. Entonces empezamos a organizarlo así, y después también se crea la Ramón Castilla, que también se hizo otro local igual. Bueno, usted se mantuvo dentro de Acción Popular ¿hasta cuándo? Hasta 1990. No, un poco antes de 1990. No me volví a reinscribir y me mantuve al margen. Al margen, de acuerdo. Y en el 90 ingresa al entonces llamado IPS, el Seguro Social. Sí, 90 o 91, 90. 90, agosto, septiembre del 90. Sí, apenas con el nuevo gobierno. Aproximadamente. Sí, yo lo había conocido al ingeniero Fujimori porque él presidía el entorno, el cinturón ecológico, no sé si se acuerda de usted, ¿correcto? Sí. Y entonces yo estaba haciendo mucho trabajo, en ese entonces ya presidía EMAPE, ¿correcto? Ya, claro. ¿Ya? Y entonces estábamos sembrando ahí al frente de EMAPE, hay un parque que ahora se llama el Parque de los Anillos. Entonces empezamos a sembrar los árboles y todo lo demás. Y luego en los círculos de Santa Anita, en los óvalos de Santa Anita, estaba sembrando y dije, voy a buscar a la Molina. No era ni candidato él, Sí, para trabajar con la Molina, una cuestión técnica de riego, etcétera, y ahí nos conocimos. Luego, como presidente del Cinturón Ecológico, me encuentra trabajando y bajó de su auto, estaba con un periodista del comercio, de la página metropolitana, que en ese entonces tenía el comercio, y se preocupaba mucho sobre la ecología, el comercio entonces,
y con el Banco Continental tenían un programa especial. Y ahí es donde me conozco con el ingeniero Fujimori. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar recapitulando brevemente la experiencia del Seguro Social, porque el Seguro Social efectivamente estaba en una situación calamitosa, en un lugar muy corrompido, quebrado, pero es cierto que Luis Castañeda Locio lo rescató. Vamos a ver un poco eso y después ya pasaremos a los temas más programáticos. Regresamos. Siendo las 3 horas pasada la medianoche, el oficial del caso procede a intervenir por enésima vez. ¡Bienvenidos! Pase. ¿Ustedes nunca celebran? Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de DEPA con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un DEPA y un auto para un solo ganador. Cuando se es el mejor, todo se puede cambiar. Santoni tercero, Santoni segundo, Santoni toma la punta, arriba el Perú, Santoni para todo el mundo. Usa el poder de tu voto para elegir esta vez al mejor candidato a presidente. Vota por PPK. ¡No te pares de grito! ¡Vamos, Pedro Pablo! Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and you're singing the song, singing this is a rock. La moda, uno dei piaceri della vita. Camel, Hot, solo en Saga Falabella. Mateito está con diarrea, me lo llevo de emergencia a Rebailet. Eso no es una emergencia, es una urgencia. Y cualquiera de estos síntomas pueden ser atendidos en un centro asistencial o policlínico. ¿Y ahí lo van a atender también como un hospital grande? Por supuesto, los hospitales grandes atienden emergencias cuando tu vida corre peligro y tienes que ser atendido al instante. Me lo llevo inmediatamente al policlínico. Infórmate en Salud en Línea. Llegó el verano y Camila llama todo el día a sus amigos de la playa. Por eso ellos decidieron unirse a la RPC de Claro para hablar entre sí con muchos más a tarifas reducidas. Es que todos podemos ser parte de la RPC de Claro y armar nuestra propia red. Porque si tienes Claro, lo tienes todo. Y bien, seguimos conversando entonces con Luis Castañeda Locio. Bueno, la historia del IPS, del Seguro Social, ya es más conocida. Usted rescató a esa entidad del marasmo en que se encontraba, de la inopia en la que se encontraba. Pero quizás usted pueda resumir en una o dos frases cómo lo hizo, qué fue exactamente lo que usted pudo hacer para rescatar a esa entidad. Un manejo fundamentalmente técnico y cuyas utilidades dan un resultado social. Eso creo que es el gran secreto. Un manejo netamente profesional, no sucumbir a ningún tipo de presión política y las utilidades, digamos, era la mejor atención, calidad de la atención, iban en beneficio del... ¿Se redujo, por ejemplo, el número de empleados? Así se redujo notoriamente. Bien. Es decir, yo no diría de empleados, ¿me entiende? Era de habitantes. Porque en realidad ni iban. No había plata para comida, sueldos impagos, cheques rebotados, ¿me entiende? Pacientes que estaban 4 meses internados. Le voy a contar solo dos anécdotas. Voy al hospital Almenara y entonces encuentro a un señor que se vestía y dejaba a otro señor en su cama. Entonces le digo, oiga, ¿usted es enfermo? ¿Qué cosa? Esto es un hotel. Entonces me dice, no, señor Castañeda, yo me voy porque y dejo a él cuidando mi cama. Tengo 4 meses viviendo acá. Se iba a comer, no había alimentos, no había medicamentos, ¿no? Bajo a la cocina. En la cocina encontré la cucarachita mandinga con su atado que se iba en señal de protesta porque todo estaba vacío. Ese es el gran cambio que nosotros hicimos en el Seguro Social. Solo para terminar. Había un círculo vicioso con el Banco de la Nación, etcétera, ¿correcto? Pero además no había ni formularios para pagar. O sea, vimos las deudas con los medios, etcétera, y publicamos ahí aviso, recorte ese aviso y pague. Nos salimos de la férula del Banco de la Nación.
Cambiamos, por ejemplo, es decir, usted era una empresa, usted me debía a mí, correcto, yo necesitaba sábanas, necesitaba alimentos, y en esos momentos de la economía bastante difíciles, yo no podría ahorcarlo a usted. Claro. Entonces usted estaba sobreestoqueado, me pagaba con ese stock. Ese stock, por ejemplo, traje pescado, le di a comer a los pacientes, ¿ya? Casi origina un shock proteico, se imagina, comían pescado por primera vez. Usted era de una fábrica de telas, pues las telas vinieron para acá, se hicieron sábanas, empezamos a poner cortinas en los cuartos y así empieza y se manejó bajo un criterio de caja única. Eso es lo que permitió realmente sacar, es decir, recuperar la credibilidad, se pagan de acuerdo a estas prioridades y empezó a dinamizarse. Bueno, usted se ha construido, por ese tipo de razones, una imagen de un muy buen gerente, además con fórmulas imaginativas, un buen gestor. Pero en la Municipalidad de Lima ahora, la gestión de Villarán está señalando que en realidad esto no es así, porque, por ejemplo, si así fuera, las obras las hubiese hecho por administración directa y no hubiese tenido que tercerizar a un organismo internacional como la OIM, que por otro lado no es fiscalizable, entonces no se sabe qué cosa puede haber ahí detrás. Esa es un poco la crítica. ¿Por qué tuvo que contratar o tercerizar con OIM? Vamos a verlo, ya vamos a verlo desde varios puntos de vista, porque esto suena medio subrepticio, oscuro, que por aquí, que por allá. Vamos a verlo desde el punto de vista de costos. Desde el punto de vista de costos es 3.5. Si es directamente la municipalidad, está entre 11 y 8, como están las distintas instituciones costos públicas. Administrativos. Sí, claro, o sea, es mucho más barata, correcto, primera parte. Segunda, ¿es legal o no es legal? Si es legal, ¿quiénes lo usan? Contraloría General de la República, Fiscalía, Congreso, el Poder Ejecutivo, es decir, los gobiernos, ¿correcto? Lo usan absolutamente todo. Lo usó la señora Villarán cuando fue ministra, ahora es perverso y antes no era perverso. O sea, la pregunta va por otro lado. Entonces, ¿es fiscalizable? Sí, es fiscalizable y participa la municipalidad. No, pero no es fiscalizable, porque tiene inmunidad diplomática. No, pero de todas maneras la Contraloría no puede entrar. Mire una cosa, en cuanto a las obras y a los procesos, en las obras, por ejemplo, hay más de 2.000 y pico de preguntas absueltas de observación de la Contraloría. Eso es falso cuando se dice que la Contraloría no entra. Por acá tengo los papeles que puedo sacarlos y leerlos. Dictámenes limpios en todo lado en la gestión. El problema no está allí. Lo ha usado el gobierno de Toledo, lo ha usado el gobierno del señor García, lo han usado todos los gobiernos, lo ha usado el ministro Kuczynski, lo ha usado todos. O sea que no me vengan con esas cosas. Si fuera ilegal, no lo hubiera usado la misma Contraloría. O sea, es más económico. ¿Qué otra ventaja tiene Jaime? Es que yo no tengo que recibir presiones de nadie. Es decir, la constructora tal no viene a decirme, Lucho, ¿sabes qué? Me voy a presentar a esta licitación y a estas cosas. Y que después me ahorraba tiempo. Y me ahorra que en el proceso, ¿ya? Yo puedo impugnar, como es bastante sabido, a otra empresa. Y entonces me la llevo y le paro todo el proceso. Y después le estoy diciendo, mira, te levanto la impugnación si me das tanta cantidad. O sea, es un proceso más limpio, es un proceso más económico, pero vayamos más allá, Jaime, porque este tema hay que dejarlo muy aclarado. ¿Por qué se usa? ¿Sabe por qué se usa? Porque hay un diseño burocrático, hay un diseño público que es sumamente pesado, y entonces la gente busca la eficiencia. Es por eso que se ha utilizado y es por eso que es legal. En consecuencia, el problema está en diseñar un sistema mucho más rápido, muchísimo más eficiente y con muchísimo mayores seguridad y transparencia. Si hubiera algún tipo tan fácil de sobrevaluación, que tú lo puedes ver muy rápido, ¿no es cierto? Es simplemente mides cuántos metros entró de cemento, cuántos metros de fierro. Dijeron sobre dos casos específicos. Por ejemplo, el caso de la estación central. Error de principio a fin. Confunden estimados cuando era la estación central arriba, que es una cosa totalmente distinta, es abajo, se gana con licitación, la gana Graña y Montero. Y o sea, en un gobierno suyo usted utilizaría la OIM, este organismo internacional. Le plantea una cosa muchísimo más interesante, Jaime. No es que se quieran utilizar, porque no lo he utilizado yo, lo ha utilizado absolutamente todo, absolutamente todos los han utilizado. ¿Sabe qué es lo que nos debe llevar más bien es a pensar por qué no somos capaces de diseñar un Estado y los procesos del Estado mucho más simples? Ese es el gran
el gran asunto, ¿me entiende? Por ejemplo, le voy a poner un caso. Eso me parece una solución correcta. Esa es la solución, pero pero todavía no soy gobierno. Eso a partir del 28 lo hablamos. ¿Tiene un planteamiento para eso? Sí, claro. Pero le voy a contar algo específico porque mejor esas obras son amores y no buenas razones. En el caso, por ejemplo, de las licencias. Las licencias de la Municipalidad de Lima se demoraban 200 o 300 días. Creamos la licencia ya, una simplificación administrativa o como se llama ahora, ruptura de las barreras a la inversión privada. En un día le entregan esa licencia, bajamos los costos y se formalizaron 10 veces más. Eso nos permitió al Perú mejorar en el ranking de competitividad y fue por la licencia ya que nos dieron además un premio internacional y ha sido modelo y ejemplo en el mundo, me lo dio nada menos que el IFC. Eso es cierto. Ahora, el gran, digamos, problema de su gestión fue el asunto Comunicore, en donde, digamos, sus principales colaboradores administrativos en la municipalidad están comprendidos en el juicio, en el gran negociado, digamos. Y claro, lo que la gente se pregunta es si sus principales colaboradores están comprendidos. ¿Cómo es posible que no supiera Luis Castañeda Locionada? Vamos a ver una cosa. ¿Ya? Vamos a ver, caso Comunicore. ¿Por qué se paga esa deuda? ¿Correcto? Se paga esa deuda porque hay un mandato judicial que lo exige y estaba en el número 2 de prioridad. El número 1 era una deuda de 7.000 soles, una cosa así, por el estilo. ¿Correcto? O sea, había que pagarla, además tenía que bajar pasivos para entrar a distintos mercados de capital. Habían negociado un pago en no sé cuántos años, en fin, ya habían llegado a un acuerdo para pagarlo en 10 años, etcétera. O sea que no era necesario pagarlo al toque. Vamos a hablar. Y todo esto además lo he sometido yo mismo a la Contraloría General de la República para que le hagan una reinspección y luego también a la Fiscalía lo denuncié yo mismo, o sea, en ese sentido. Se dice que hay 15 implicados, son 4 de la municipalidad. Pero que quede claro esto, ¿correcto? El gerente financiero. Pero déjeme un ratito, Jaime, para que la gente pueda tener una hilación, porque sobre este tema se habla muchísimo y se ensucia muchísimo, ¿correcto? Al pagar esa deuda se ahorra, no sé si son 14, 16 o 12 millones. Se ahorran. O sea, primero, pago de una obligación judicial y 2, ahorro para la municipalidad. Por otro lado, el acreedor, y ahí está el problema, que era Relima, transfiere, ¿me entiende?, sus derechos a Comunicore. Comunicore, como usted bien lo sabe, y el Código Civil así mismo lo dice, se sustituye en esa creencia y viene y exige el pago. Y nosotros no podemos negarnos el pago, de ninguna manera. Tengo estudios y lo he mandado a hacer con los mejores estudios de juristas, ¿correcto? Pero usted no estaba informado que estaba ganando 21 Espérese un ratito. Independientemente de lo que pueda ganar o no, ahorró la municipalidad 12 o 14 millones, ¿correcto? Que al no pagar en 10 años. Claro. No, pero... ¿Cómo que ahorró? Eso. Mire, al contrario, el Comunicore se llevó 21 millones de soles. La diferencia era la deuda. La diferencia entre el precio que pagó la municipalidad y lo que Comunicore le había pagado a Relima, es decir, Comunicore le compró la deuda a Relima en 14 millones, creo que la deuda era de... Pero, es decir, yo le puedo regalar la deuda a usted, y eso es una relación de carácter privado, y a esa no me puedo poner. No hay manera en que me pueda oponer, ¿correcto? Porque él se sustituye en todos los derechos. Lo que sucede es allí que entre esas dos empresas privadas, lo que deberíamos hablar es de elusión o evasión tributaria, ¿correcto? Y ahí es donde debió meterse. Y lo que han tratado de meter, este factoring que se llama, entre dos empresas privadas, implicarlo con la municipalidad. Yo quiero la transparencia. La constante de todas mis gestiones ha sido la transparencia y la eficiencia. Eso está, Jaime, en la Fiscalía, en la Contraloría General de la República, y hay un proceso donde me están exonerando. De acuerdo, pero si el gerente financiero de la municipalidad y 3 funcionarios altos de la municipalidad están metidos en el asunto y se han beneficiado pues con millones de soles por juego, entonces... bueno, no sé, si eso es ilícito o no es ilícito. No. Un asunto, usted me dice, un problema entre 2 empresas privadas, pero si en ese tema están metidos 4 altos funcionarios de la municipalidad, entonces ya uno empieza... Jaime. Es una linda jugada entre privados. No, Jaime, entre privados, pero en perjuicio de la municipalidad, y el proceso está allí, abierto a solicitud mía, va a quedar determinado, y si hubiera algún culpable, que lo metan adentro.
Correcto, ¿ya? Si no, no lo hubiera ocultado, cosas por el estilo. Lo primero que hice cuando me enteré de este asunto, llamé a los mejores estudios de abogados, ¿ya? Y encima le dije, además denuncia. Y eso está en este momento en proceso. Ya se verá y se determinará las culpabilidades y responsabilidades que hubieren. Pero desde el punto de vista de daño patrimonial, no hay daño patrimonial para la municipalidad, hay un ahorro y ahí están los informes, se verán, no se verán, cada uno que lo juzgue. Pero lo otro está y que se busque a los culpables, los responsables de un acto de 2 empresas privadas, en los cuales yo no puedo tener ningún tipo de cosas. En el cual participaron 3 altos funcionarios. Bueno, no, pues Jaime, es que no se usemos coludieron, digamos. No, yo no los quiero defender, correcto, eso, pero no juguemos con las honras de las personas. Están procesados y acusados por eso. Están procesados, pero claro, esperemos la responsabilidad. ¿Me entiendes? Yo tengo que ver absolutamente, soy yo el que le ha hecho la denuncia, soy yo. De acuerdo. Bueno, tenemos que ir, si me permite, una pausa y regresamos. Andrés es fanático del rock y no puede dejar de hablar con sus amigos rockeros. Por eso ellos decidieron unirse a la RPC de Claro para hablar entre sí y con muchos más a tarifas reducidas. Es que todos podemos ser parte de la RPC de Claro y armar nuestra propia red, porque si tienes Claro, lo tienes todo. Sábado 9:30 am, se registra otra llamada quejándose de la señora que asegura seguir pistas. Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de depa con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un depa y un auto para un solo ganador. Mateito está con diarrea, me lo llevo de emergencia a Rebagliati. Eso no es una emergencia, es una urgencia. Y cualquiera de estos síntomas pueden ser atendidos en un centro asistencial o policlínico. ¿Y ahí lo van a atender también como en un hospital grande? Por supuesto, los hospitales grandes atienden emergencias cuando tu vida corre peligro y tienes que ser atendido al instante. Me lo llevo inmediatamente al policlínico. Infórmate en Salud en Línea. ¿Taxi? Aló, Pacífico. 6. Ya. Suba. ¿Necesitas un auto para tu negocio? Con Trome gana un auto cada semana. Recorta el cupón a diario y deposítalo en los lugares autorizados. Te damos más que solo noticias. Trome, cuesta 50 céntimos, vale mucho más. La vida me sonríe, pues me gobiernan bien. Con tantas obras y obras yo voy a florecer. Ningún otro gobierno en la historia ha hecho más obras a favor del pueblo. Muchachos, y el pata chambeador, tócame, que soy realidad, tócame. Porque el Perú ya es imparable. Marca las 2 estrellas para el Congreso y el Parlamento andino. Tócame, yo ya soy imparable. Seguimos conversando entonces con el candidato presidencial Luis Castañeda Locio. Bueno, usted efectivamente se ha caracterizado en su gestión por tener unas soluciones muy creativas, muy imaginativas. Por ejemplo, los hospitales de la solidaridad como asociaciones público-privadas, los parques zonales convertidos en clubes, las escaleras, en fin. La pregunta sería, esa imaginación, esa creatividad gerencial, ¿cómo la trasladaría al Estado Nacional, al Gobierno Nacional? ¿En qué se manifestaría? ¿Qué cosas haría usted con, es un aparato pues muy pesado, que no funciona bien, no se gasta bien, en fin, ya conocemos todos los defectos de este paquidermo que es el Estado peruano? ¿Cómo trasladaría usted esa creatividad al mejoramiento de la gestión del Estado? ¿Sabe cuál es el secreto? A veces la adversidad es lo que nos promueve la imaginación. 1. 2, la ruptura permanente y continua de paradigmas. 3, siempre hay que pensar que hay una solución mejor de la que habitualmente se da. Yo cuando llamo a alguien y le pregunto, me hace una propuesta y me dice, y le digo, ¿por qué la haces? Entonces me dice, así se ha hecho en otros países, así se ha hecho. Yo le digo, mal. Dame un buen razonamiento, ¿correcto? Eso es la primera cosa que hay que hacer. Pero usted me pregunta en el caso concreto. Vamos a hablar en el caso... Soluciones creativas. Pero para el Estado peruano, ¿cuáles? Por ejemplo, fuera de la simplificación del Estado, que le voy a decir después, dos medidas muy concretas. Pero ya que estamos hablando de los hospitales de solidaridad. Por ejemplo, los hospitales de solidaridad
pueden cubrir todo el territorio muy bien. Hay que hacer hospitales flexibles, nada más. Por ejemplo, para hacer las operaciones para niños. Usted sabe que 158.000 niños tienen dificultades visuales y entonces no pueden leer. Por eso se habla de comprensión lectora muy baja, que esto y que lo otro, los peores indicadores en el mundo. Usted hace una barrida nada más, una vez al año. Hace una barrida, por ejemplo, también de operaciones que están pendientes, que son 4 normalmente las patologías. Las hace con hospitales que se van moviendo, y de acuerdo a una programación, y que además va transfiriendo tecnología. Itinerantes. Por decirle, hospitales itinerantes, pero que además trabajas con la universidad, también bajas costos, y capacitas a los médicos y a los profesionales de últimos años también de las universidades. O sea, logras juntar la eficiencia, la tecnología y la participación. Creo que es sumamente interesante eso. En cuanto al Estado, porque tengo otras cosas más que rompen los paradigmas. Por ejemplo, el Estado, yo creo que los ministerios, por ejemplo, hay que modificarlos con una cosa tan sencilla. No nos metamos a cosas tan grandes de golpe. Primero se hace una cosa, se afianza bien, se ve cómo va funcionando, se afina y luego se pasa a la otra cosa para no entretenernos y modificar estructuras creyendo que modificando organigramas y esas cosas se resuelve el problema. No es así. Si usted hace, y por mi experiencia pública gerencial, el ministro es el presidente del directorio de ese sector. Tiene un directorio al lado, correcto, y tiene un gerente general. Y ahí deja de contar la estructura. Ese directorio va a armar sus respectivas gerencias. Es mucho más dinámico, es mucho más elástico y se va a permitir adecuar a lo que va a administrar para buscar la eficiencia. Si usted ve un ministro, ¿cuántas veces o cuánto tiempo pierde en inauguraciones, en todo el devenir político, etcétera, ¿verdad? ¿Y quién hace la gerencia? No tiene una gerencia, pero debería tener un directorio. ¿Ah? Pero los requisitos, los procedimientos, las normas del sector público son completamente distintas a las del sector privado. Pero hay mucha más tramitología, digamos. Por eso, de ahí va. Simplifique procesos. ¿Sabe qué ocurre? ¿Por qué no se toma decisiones también? Porque si usted toma una decisión, le dicen hallazgo. Usted no se ha defendido, entonces sigue un proceso. Entonces, ¿qué hace el empleado público? El empleado público gana mal. El empleado público nunca es reconocido. El empleado público se lleva a cuesta 20.000 procesos, ¿verdad? Que son fundamentalmente formales. Entonces, si usted le simplifica, si usted en realidad no sanciona la toma de decisiones, si no lo coacta tanto, que el tipo lo que hace es, y ahí se juega muy bien el ping-pong. Es decir, yo agarro y tengo un papel para firmar, un proceso, pase al señor Jaime de Altaos. Jaime de Altaos dice, para mí proceso, pistola. Pase al señor tal, pase a la señorita Mariana Molina, y así va pasando y nadie resuelve absolutamente nada. Pero eso cómo hay un miedo. Porque usted simplifica, porque usted resume, porque usted hace un tipo de control muchísimo más moderno y que creo que ya lo están comenzando a pensar e implementar en la Contraloría General de la República. Empecemos por esas dos reformas. El mismo órgano, a su vez, va a hacer su propio diseño. Si usted tiene un directorio que es el cerebro, que lo ayuda a pensar a usted, y por otro lado tiene una organización muy técnica, las cosas cambian. Tercer punto, mire usted, hay cambios de ministro permanentemente, ¿no es cierto? Y fíjese usted lo que dice un ministro cuando entra. Yo haré tal otra cosa, parece que fuera otro gobierno. Hay los ministros del Interior duran 9 meses. Sí, pues. Correcto. Es que no hay políticas, no hay objetivos, no hay metas prefijadas, no hay un monitoreo, no hay un seguimiento de la labor. Entonces yo voy a decir, este ministro es bueno o malo, si es que yo veo acá, oiga, usted no ha cumplido tal meta, tal meta, tal meta, tal meta. ¿Crear una oficina de planeamiento o algo así? Tiene que haber necesariamente una oficina que monitoree. Tiene que haber, necesariamente. ¿Me entiende? Que puede estar dentro del mismo ministerio, pero tiene que el presidente de la República, el primer ministro, estar permanentemente informados. Usted evalúa la gestión, ¿me entiende? De manera tal que entra, hay un cambio de ministro por razón política, por censura, por lo que fuere, ¿correcto? No se distorsiona la política, hay una política fijada en función de objetivos y metas que van siendo cuantificables. Si no entra un ministro, se va para acá. Entra otro ministro, se va para acá. O sea,
van así las cosas totalmente erráticas. En el plan de gobierno suyo se habla en los temas vinculados a lucha contra la pobreza, etcétera, programas sociales, se dice que todo será solidario, que habrán centros de educación inicial solidarios, farmacias solidarias, tambos solidarios, todo va a ser solidario. ¿Cómo es eso? ¿Solidario es decir con gente de Solidaridad Nacional? No. ¿O todo se va a pintar de color amarillo? ¿O qué significa que va a ser solidario? Bueno, el color amarillo es alegría, es vitalidad, el sol también, ¿verdad? No se ve desde un punto de vista sectario ni cosa por el estilo, no, jamás he manejado, nunca he manejado yo en función de filiaciones políticas. Creo que es una de mis características, Bueno, usted ha trabajado con OIM, o sea que ahí no hay posibilidades. Bueno, entonces dígale por favor a Toledo, a García, a Kuczynski, a Toititos, a Susana Villarán, a todos que han trabajado con eso, correcto. O sea, no me haga ironías en ese sentido, porque si no aplíqueselas a todos por igual, ¿verdad? O sea, creo que hay que manejar las cosas en ese No, lo que le quiero decir es que cuando usted trabaja como IEM no hay manera de colocar pues igual debe suceder a todos, pero no hagamos ironías sobre donde no hay. Pero no hay jamás sectarismo de mi parte. ¿Pero qué yo encuentro gente, solo para responder el primer término, para que quede sumamente claro, Jaime. El primer término es que a mí me interesa la gente capaz. No me interesa absolutamente nadie más. A mí me interesan los rendimientos, a mí me interesan los objetivos. A mí no me gusta rodearme de mediocres. A mí no me gusta bajar al resto para sentirme más alto. El que se rodea de mediocres tiene resultados mediocres. Hay que reunirse con gente capaz. Y esa gente capaz no está necesariamente al lado de uno siempre. Habrá algunos, pero hay que llamarlos, hay que convocarlos, hay que hacer la gran gesta de cambio del Perú. Eso es lo que necesita. Bueno, hay que buscar un Perú. Hay que verlo al Perú desde la perspectiva de futuro, no administrar el hoy día. Eso es la rutina típica que nos ha llevado a estar como estamos. Bueno, pero le preguntaba, ¿qué son los centros de educación inicial, la farmacia, los tambos solidarios? Y otras cosas? Es un nombre que se utiliza. Pues, ¿no? Bueno, ya. Pero además, mire que la solidaridad es amor al prójimo. No es malo tener un estilo de conducta de amor al prójimo. El amor finalmente, sin ponerme sentimental ni romántico por cierto, ¿verdad? Es algo que mueve montañas. ¿Me entiende? Bueno, realmente. ¿Qué debe aspirar un presidente? A dar felicidad a su pueblo, ¿me entiende? A crear solidaridad, a crear menos odios, a trabajar en función de objetivos, de sueños, de futuro. Eso, si lo logramos instalar como una conducta del país, como una conducta de la autoestima del colectivo, el Perú cambia. El Perú es sostenible en el tiempo. ¿Cuál sería entonces, hablando de eso, su estilo presidencial, su estilo de gobierno? Hay distintos estilos, ¿no? Hay el presidente que está en Palacio y gobierna con declaraciones desde Palacio, hay otros que se van de vacaciones, hay algunos que están en el campo. ¿Cuál sería su estilo? ¿Cómo gobernaría usted? Yo gobernaría planificadamente, midiendo los resultados permanentemente, estando en los lugares, reuniéndome con toda la gente, delegando mucho. Eso es fundamentalmente. ¿Sabe qué, Jaime? ¿Qué haría? Ser un buen director de orquesta. Yo no sé tocar cada instrumento, ¿me entiendes? Sería imputarme títulos o capacidades que nadie puede tener, pero sí sé cómo debe sonar cada instrumento, perfectamente. Eso es lo que hace la sinfonía. Hay que hacer una sinfonía de gestión, hay que hacer una sinfonía de futuro, eso es lo que hay que hacer. Y llame usted, pues entonces, a la mejor gente, a la gente más capaz, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Luis Castañeda Locio. Tenemos una amplia variedad de seguros de salud para ti. Seguros que te ofrecemos para estar cada vez más cerca. Para que nada te detenga, RIMAX Seguros. Mateito está con diarrea, me lo llevo de emergencia a Rebagliati. Eso no es una emergencia.
Es una urgencia. Y cualquiera de estos síntomas pueden ser atendidos en un centro asistencial o policlínico. ¿Y ahí lo van a atender también como en un hospital grande? Por supuesto. Los hospitales grandes atienden emergencias cuando tu vida corre peligro y tienes que ser atendido al instante. Me lo llevo inmediatamente al policlínico. Infórmate en Salud en Línea. Cuando se es el mejor, todo se puede cambiar. Santoni tercero, Santoni segundo, Santoni toma la punta, arriba el Perú, Santoni para todo el mundo. Usa el poder de tu voto para elegir esta vez al mejor candidato a presidente. Vota por PPK. ¡No te pares, negrito! ¡Vamos, Pedro Pablo! Martes 2 p.m. Tras recibir el informe de vigilancia, se envía a la unidad canina a contrarrestar perritos molestosos. Vamos, Kiki, ven acá. Kiki, obedece, Kiki. Tus vecinos no van a cambiar. Mejor cámbiate de DEPA con la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un DEPA y un auto para un solo ganador. Mi chiquito, qué rápido pasa el tiempo. Pensar que hace poco eras un bebé y mírate ahora. Eres lo más grande para mí y por eso lo que más me importa es verte crecer feliz. Nuestros hijos tienen derecho a un país con bienestar. Pagar impuestos lo garantiza. Declare Renta 2010. SUNAT. Seguimos entonces con el candidato presidencial Luis Castañeda Locio. Brevemente, el gran problema del Perú sigue siendo la pobreza rural, la pobreza andina, sobre todo en la sierra. ¿Qué haría usted para reducirla, para eliminar la pobreza? Mire, acá trabajamos siempre con la aspirina, que es el alivio a la pobreza, pero realmente no se ataca la pobreza en sus causas más profundas, ¿no es cierto? O sea, los problemas son los problemas causas y son los problemas efectos, ¿verdad? ¿Por qué hay pobreza? Porque no hay trabajo, ¿no es cierto? Entonces lo que usted tiene que hacer es promover la inversión, la inversión privada, porque es la que mayor empleo genera. Promover la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Promover la investigación tecnológica, etc. Y hacer infraestructura. Vamos al caso de la sierra. En la sierra se gastan millones en programas de alivio para la pobreza, que por cierto hay que mantenerlos, hay que intensificarlos, hay que evitar filtraciones, hay que ampliar la cobertura y hay que hacerlos eficientes. Pero ¿qué sucede? Yo he estado en el BRAE. Entonces, para salir, por ejemplo, del BRAE, de San Francisco y de Quimbiri, me demoré más o menos 14 horas. Una carretera orillando al cerro, ¿verdad? Un pequeño huaico y se queda parado todo. ¿Cómo sacaban sus productos ellos? No lo pueden sacar. ¿Qué se necesita? Infraestructura. ¿Qué hay que hacer? La carretera de los Andes. ¿Qué departamentos toca? Todos los departamentos de la sierra. Estoy hablando de Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Ayacucho, Huancavelica, etc. Hay partes ya hechas. Eso le iba a decir, la carretera ya está hecha. Hay partes que no están asfaltadas. No. Mire, por ejemplo, yo voy a poner el caso específico. Si usted se va de Jaén, por ejemplo, a Cajamarca, que son el mismo departamento, usted tiene que bajar a Chiclayo, sube por Olmos y recién llega a Jaén. O sea, hay trazos. Entonces hay que hacer y asfaltar todas esas carreteras. Hay incluso expedientes definitivos que hay que reactualizarlos porque ya variaron los precios, porque la ley te exige que los actualices cada 6 meses, cada año, no sé cuánto tiempo por el estilo. Son aproximadamente 3.500 kilómetros. Hay también obras ya hechas, por cierto, ¿verdad? Y además, esto no es una carretera así sola, sino que es toda una malla con caminos rurales, etc. ¿Qué quiere decir eso? Incorporación de más de 800.000 hectáreas, recuperación de pastizales. El campesino de la sierra podrá sacar sus productos para las ferias, podrá pensar en la exportación. Por ejemplo, hay un tipo de lenteja que se produce en la sierra que el costo de sacarlo, por ejemplo, es muy caro y entra una lenteja canadiense de inferior calidad. La agricultura campesina, andina, es muy poco productiva, están todavía con una tecnología muy antigua. ¿Qué haría usted?
hay una cosa muy cierta. Yo tenía un programa, Lucho Escucha, y en ese programa Lucho Escucha me he reunido con campesinos y estoy sorprendido, gratamente sorprendido, cómo quieren capacitarse, cómo quieren hablar de riego por goteo, cómo quieren hablar de pequeños reservorios, etcétera. Necesitan nada más un pequeño soporte técnico, hay que darle un empujón pequeño, pero es más todavía, Jaime, algo que le va a gustar a ustedes sobremanera. Quieren que los ilustren sobre el mercado, cómo se mueve el mercado. Nosotros vamos a hacer 23 mercados mayoristas, uno en cada región, de manera tal de que allí sea la formación de precios, tengan la permanente información, puedan sacar sus productos y se beneficia tanto el campesinado, tanto como el consumidor. Pero no han podido terminar el de Lima, la Santa Anita lo han dejado inconcluso, quizás no la hora física, pero el tema ya organizacional, que es el más difícil, nada. No, pues Jaime, no me diga eso. Hasta ahora no funciona. Porque, bueno, pues Jaime, ya son 2 meses y pico, está todo el proyecto que se llegó a concluir, todo el plan de reubicación que se tiene que ir haciendo y se ha dejado de hacer. Jaime, las cosas no se pueden parar en una ciudad tan dinámica. O sea, cuidado, que eso lo hemos terminado, lo hemos recuperado, donde ahí tuvo que ver mucho Luis Vaca, correcto, y fue una pelea fuerte, porque hubo que sacar, por ejemplo, a Herminio Porras, que era de la célebre portátil, con proyectos de ley que se metían, hubo que sacar. Eso funcionó muy bien, pero ahora... Se hizo la obra, y se terminó la obra, y está todo listo para empezarlo. Es una obra de gran proyección, Jaime. Pero el tema es la concertación con los comerciantes. Todo estaba concertado ya para hacerlo. Todo estaba concertado. Como estaba concertado también arreglar todo el metropolitano. Ese es un proyecto, pero más allá de lo anecdótico. ¿Qué proyecto? ¿Por qué es interesante? Era prácticamente un puerto seco, debe ser un puerto seco. Deben continuar esa obra y hacer la reubicación, no buscar pretextos para eludirlo. ¿Qué tenía, por ejemplo? El tren que viene de la sierra, entraba un ramal. Allí iban a haber plantas de frío, de envasado, etcétera. ¿Para qué? Para darle mayor valor agregado a la fruta y poderla sacar al exterior. La fruta de la ceja de selva se pierde. Se deteriora. Bueno, y hablando de la ceja de selva y todo esto, ¿qué hacer para combatir el narcotráfico? El narcotráfico está creciendo en el Perú. Cada año hay más cocales sembrados y el combate que hay es mínimo. Es decir, no se incauta casi cocaína, no se incautan insumos químicos, no se capturan a los jefes de las firmas. No estamos dando esa batalla. ¿Usted daría esa batalla? Pero claro que sí. ¿Pero cómo lo daría para no terminar en una violencia terrible como México? No. Fíjese una cosa, lo que usted dice, el narcotráfico es gravísimo. El Perú es el primer exportador ahora de clorhidrato de cocaína. Así es. Durante el gobierno anterior subió de 45.000 a 125.000 la producción. Más que se duplicó, casi llegaba a triplicarse. El proceso de la droga comienza desde la producción, ¿verdad? Luego el procesamiento, clorhidrato y pasta básica. Ahí se utilizan una serie de insumos contaminantes. Hay que cortar también los insumos, la llegada de insumos, queroseno, en fin, toda esa serie de productos, ácido clorhídrico, hay que cortarlo ahí, ¿correcto? Pero además hay que revisar y hay que ir a la garganta, el lavado de activos. Y ese lavado de activos hay que verificarlo y la mejor manera de hacerlo es a través de la SUNAT. SUNAT. Claro. Y entonces usted va a poder hacer la persecución de ellos, ¿correcto? Y un combate en todo lo que es el consumo. La llamada unidad de inteligencia financiera, ¿usted la pasaría a la SUNAT? La SUNAT es más eficiente, trabajarían conjuntamente, pero la SUNAT va a tener permanentemente toda la información. Fíjese, si usted corta insumos, si usted hace un control severo de lavado de activos, usted va a bajar el narcotráfico. Pero hay un problema socioeconómico. Yo he estado en Quimbiri, ¿correcto? Y entonces allí la gente, ¿qué alternativa tiene de trabajo? Puede utilizar, por ejemplo, el cacao híbrido, el noni, plantas de procesamiento, pequeñas empresas, en fin, toda una política y presencia del Estado. El Estado se ha ausentado.
Ahí no hay salud prácticamente. Bueno, no llega a la carretera, ¿no? Claro, porque tienen miedo. Yo he estado ahí. De acuerdo. Y hay gente, mire, he estado con los achánicas, etcétera. Hay gente de buena voluntad. Ellos simplemente no tienen otra salida, ni económica de subsistencia, ¿me entiende? Y es por eso los cultivadores de coca son los que menos ganan, son los traficantes, son quienes procesan la cocaína. Y si nosotros no tomamos una decisión definitiva al respecto, va a pasar lo de México. Estuve en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad pequeña respecto a Lima. Y le digo, estuve cuando queríamos traer los panamericanos acá al Perú, ¿se acuerdan? Y ese día, oiga, una cosa sorpresiva, cortesía de por medio, habían sacado las cabezas, habían decapitado a las personas y habían enviado las cajas con las cabezas a sus familias. Narcotráfico, es uno de los grandes problemas que tiene el presidente ahora, ¿no? Sí, pues, bueno, y para terminar, de alguna manera usted ha estado cayendo poco a poco en las encuestas. Veo que no tiene tanta publicidad, no sé si es una estrategia o le falta recursos. ¿Qué va a hacer en esas dos semanas para, digamos, tratar de pasar a la segunda vuelta? Porque, como usted mismo dice, en la segunda vuelta, milagrosamente, sí usted le gana a todos, efectivamente, según las encuestas, pero no llega a la segunda. ¿Cómo va a ser? Oiga, Jaime, usted es un politólogo cuajado, ¿verdad? Un analista continuo y permanente. Realmente, a mí me provoca más hacerle la pregunta que darle la respuesta a usted, porque es contradictorio, ¿verdad? O sea, estoy en la franja primera, en toda esta mezcolanza que hay, que no se sabe realmente quién gana. Pero en segunda vuelta sí es unánime que gano, y gano a todos, ¿verdad? Y cuando además pregunta a usted, ¿con quién mejoraría más el país? Y dice Castañeda Locia. Y cuando preguntan, usted tiene para usted... ¿cómo mejoraría más usted con qué candidato? Con Castañeda Locia. Usted tiene el menor antivoto. Pues, el menor antivoto. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted por quién no votaría usted? Mucho menos gente dice que no votaría por usted, pero no se animan, sin embargo, a votar por usted. Es que es cierto, mi campaña realmente ha tenido poca publicidad. Pero hay algo muy simple y que a mí me da mucha confianza y mucho optimismo. Es que me engancho con la gente y la gente a la hora que tenga que meditar va a decir, oye, ¿quién hace bien? ¿Quién cumple? Eso es lo importante. Porque promesas está empedrado. El infierno creo que es, ¿no? El camino al infierno, claro. El camino al infierno, ¿me entiendes? Buenas intenciones. Bien, doctor Castañeda Locia, suerte pues en su campaña. Muchas gracias por la entrevista y nos veremos más adelante. Muchísimas gracias, Jaime, a usted. Un honor para mí haber estado en su programa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.